Bienvenido amigos al curso de programación en C Sharp con Visual Studio 2012. Este es el video número 3 y en este video vamos a poder ver el tema de las variables constantes y operaciones aritméticas. Dentro del temario vamos a ver las variables, su definición, las constantes, su definición, el tipo de datos que podemos tener en estas variables y vamos a comenzar a ver las operaciones aritméticas. Muy bien, antes que nada, si vemos el MSDN, hay un manual completo de lenguaje C Sharp. Y acá debemos tener en cuenta que las variables van a ser una porción de la memoria, de la cual va a ser de un tipo y va a almacenar un dato. Bien, en MSDN tenemos, por ejemplo, los tipos de datos que pueden almacenar la variable. Pueden ser tipo byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long. Bueno, en este caso están todos los tipos de variables con el intervalo de información que pueden tener. Por ejemplo, el int puede estar un número entre estos valores. Si una variable la declaramos de tipo double, puede estar entre este tipo de datos. Si la declaramos tipo string, puede ser una cadena de caracteres. Y si de tipo char, un carácter. Bien, entonces las variables van a almacenar un valor y nosotros para declarar por ejemplo, vamos a abrir un proyecto nuevo y para declarar una variable haríamos la siguiente forma. Vamos a comentar, diríamos primero el tipo de dato, en este caso int, que lo podemos tomar de estos valores que hay acá. Yo estaría tomando un valor int de este tipo y luego colocar, por ejemplo, x. Bien, ya con eso declaramos una variable. Esa variable se puede inicializar si yo al x, por ejemplo, le pongo un igual a 35. Es decir, que esa variable, el primer valor que va a tener es 35. Bien, las variables se pueden modificar con el transcurso del programa y por lo general sirve también para documentar. Debemos tener en cuenta que las variables siguen con las reglas de definición de nombres. Una variable no puede comenzar, por ejemplo, con un signo de pregunta, que se llame variable, por ejemplo. No puede tener, no puede ser una palabra clave, if, por ejemplo. Tampoco puede comenzar con un número. Bien. Después, bueno, sigue la misma regla que vimos en el último video tutorial. También debemos tener en cuenta que nosotros debemos definir variables en muchas ocasiones para que el programa pueda ser un poco más legible y a su vez nos permita a nosotros el mantenimiento. Por ejemplo, si inicializamos una variable con un valor, ya sabemos que esa variable va a tener ese valor y no vamos a necesitar modificar en todo el programa. Lo mismo va a permitir eso las constantes. Para definir una constante, se escribe la palabra const, el tipo de valor y luego el identificador. Bien, entonces yo podría decir, por ejemplo, una constante podríamos crear, por ejemplo, una constante de tipo float que sea pi y que sea de valor igual a 3,14, por ejemplo, por decir algo. Bien, entonces si el día de mañana el valor de pi se modifica, directamente modificamos acá, en este sector. Supongamos que el valor de pi pasa a ser 4,58, algo medio imposible, pero bueno, supongamos. No voy a tener que modificar todo el programa, el lugar donde está pi. Bien, entonces ya vimos lo que son variables, lo que son constantes. Vamos a ver con un pequeño programa todo esto. Si vamos a hacer un programa sencillo donde vamos a sumar dos valores. Bien, voy a ir al método main y acá voy a declarar una variable, por ejemplo número 1. Voy a declarar otra variable que va a ser número 2.
vamos a declarar otra variable que va a ser llamada suma. Bien. Perfecto. Ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese un valor. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A número 1 le vamos a asignar el valor que vaya a leer del teclado. Eso es console.readLine. Bien. Ahora bien, en este caso vamos a tener un problema, ¿sí? Que readLine va a traernos un valor de tipo cadena. Y yo tengo acá declarada una variable de tipo entero. Entonces, lo que voy a tener que hacer es convertir el valor cadena a un valor de tipo int. Eso lo voy a hacer con una función que yo tengo que se llama convert.toInt. Fíjense que están todas las posibilidades de convertir. Elijo toInt int 32. Bien. Y entre paréntesis le voy a pasar el parámetro. En este caso sería el console readLine. De esa forma, yo voy a estar transformando en entero la cadena. Muy bien. Igualmente podríamos acá poner, para guiar un poco a nuestro usuario, un console.write, ¿sí? Y le vamos a colocar el siguiente mensaje. Escriba el primer entero, cosa que la persona sepa que debe escribir. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Console.write, escriba el segundo entero. Muy bien. Vamos a poner de nuevo, en este caso vamos a poner número 2. Vamos a hacer un convert a toInt 32 de lo que lea del teclado. Bien, ahí ya vamos a tener los dos valores dentro de número 1 y dentro de número 2. Entonces, ahora que vamos a hacer lo siguiente va a ser a suma, ¿sí? Le vamos a colocar el valor de número 1 más lo que encontramos en número 2. Bien, entonces suma va a tener la suma de esos dos valores. Y ahora vamos a mostrar un cartel. Console.write, es un writeLine. Bien, vamos a poner la suma es y acá podríamos poner 0, por ejemplo. Esto lo vimos en el video tutorial anterior, así que cualquier cosa pueden remitirse al video tutorial 2, ¿sí? Y ponemos suma. Bien. Cerramos paréntesis, punto y coma. Muy bien. Entonces, me debería mostrar un cartel con la suma es 0. Bien. Fíjense lo interesante. Primeramente, definimos variables. ¿Sí? En este sector, definimos variables. Y luego aquí, convertimos la cadena a int. Bien. Y en este sector lo que se hace es se lee el teclado, se lee la información, se lee la información ingresada por teclado. Muy bien. Entonces,
Definimos las variables, una variable para cada número, luego una variable llamada suma, que es la que contendrá la suma de los dos valores. Luego mostramos en un cartel que ingrese el primer entero. Convertimos lo que el usuario ingresa mediante el teclado, que ingresa en forma de string, lo convertimos a un entero. Mostramos que escriba el segundo, y en el número 2 hacemos lo mismo, lo convertimos a int, la cadena que ingresó por el teclado. Luego realizamos la suma utilizando un operador matemático, que ahora vamos a ver el resto de los operadores, y mostramos, la suma es el valor de la suma. Bien, podemos ver si funciona. Bueno, nos pide el primer número, ¿sí? 32. Apretamos Enter, escribe el segundo entero, 4. Bien, ahí me faltó poner, para que no haya problema, punto readkey. Muy bien. Probamos. Ponemos 36, ponemos 4. Bien, la suma es 40. Perfecto, ya mi supercalculadora ya funciona. Ahora bien, vamos a ver entonces un poco el tema de los operadores. Bien, tenemos los siguientes operadores matemáticos que podemos trabajar en C#. Bien, primero vamos a tener el más, ¿sí? Que es el que corresponde a la suma, ¿sí? Luego tenemos el menos, que corresponde a la resta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sería var1 más var2. Sería la sintaxis. Aquí sería var1 menos var2. Después tendríamos el símbolo de multiplicación, ¿sí? Aquellos ya han programado en otros lenguajes se van a dar cuenta que es muy parecido a los demás lenguajes. var1 por var2. Después tenemos el símbolo de división, que es la barra. Sería var1 barra var2. Y tenemos el de residuo, o el mod, como está conocido en algunos programas, y sería var1 mod o residuo var2. Bien, acá tanto la suma, la resta y la multiplicación funciona igual que funciona en las calculadoras normales. Ahora, tanto en división como en residuo trabaja un tanto diferente. La división de enteros produce un cociente entero. Por ejemplo, si nosotros dividimos 7 dividido 4, nos va a dar de resultado 1. Bien. Si hacemos 17 dividido 5, se va a dar como resultado un 3. Ahora, todo lo que es el resto, la fracción, no va a aparecer y tampoco se redondea. Bien. Ahora, cuando nosotros hacemos con mod, por ejemplo, en el ejemplo de 7 dividido 4, mod me va a dar 3, ¿sí? Que es el resto de la división. Entonces tengamos en cuenta eso a la hora de realizar divisiones. Sepamos que la división va a tomar el valor entero, el resultado, cuando hacemos la división, y si queremos obtener el resto, lo vamos a tomar en el residuo. Otro tema importante es el tema de los paréntesis, ¿sí? Si por ejemplo nosotros tenemos la siguiente operación, donde tenemos A más B más C más D más F más R, todo eso lo dividimos por 8, ¿sí? Lo que va a hacer estos paréntesis es primero realizar la suma de estos valores, y luego a esa suma la divide por 8. Ahora, si nosotros le sacamos los paréntesis, lo que va a hacer es sumar los valores hasta aquí, y luego a esa suma le va a sumar el valor de la división entre R dividido 8. Con lo cual,
va a cambiar el resultado, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que en C# tenemos que aprender a poner los paréntesis y hay un orden de precedencia, ¿sí? Los valores que primero se evalúan van a ser la multiplicación, la división y el residuo. Bien, y los que se evalúan después van a ser la suma y la resta. Bien, este es el orden de precedencia. Entonces primero se evalúan estos valores y luego la suma y la resta. Esto es para tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, acá hubiera ocurrido lo mismo si presionamos con el signo de multiplicación o el de residuo. Ahora, si hubiéramos hecho, por ejemplo, f más r, cerramos paréntesis y ponemos más x, el valor va a ser el mismo, tener paréntesis o no tenerlo. Bien. Bueno, amigos, este ha sido el video número 3 del curso C#. Ya hemos visto lo que son las variables, lo que son las constantes. Esto nos va a permitir comenzar a hacer los programas un poco más avanzados. En el próximo video tutorial vamos a ver los operadores de comparación, de igualdad, los operadores relacionales. Vamos a comenzar a ver instrucciones de comparación como if. Y bueno, ya con eso vamos a comenzar a hacer algunos programas un poquito más avanzados. Bueno, los saludo, hasta luego, nos vemos en el próximo video.